Queridos alumnos, tengan ustedes un buen día. Prosiguiendo con nuestras clases virtuales, nuestra sesión del día de hoy lleva por título Expresiones algebraicas. Para desarrollar esta clase necesitamos conocer algunas definiciones, como por ejemplo, ¿qué es una expresión algebraica? Una expresión algebraica viene a ser una expresión matemática de constantes y variables en una cantidad limitada con las que se pueden realizar operaciones de adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación y radicación. Ejemplo tenemos aquí. F de x es igual a x al cuadrado más 3x a la menos 1 menos raíz de x. Ojo, en aquí todos los exponentes pueden ser cualquier número. Aquí tengo un número entero positivo, aquí un número entero negativo, y aquí tengo una raíz. En otras palabras, se va a convertirse en una fracción. Importante, estamos indicando que las expresiones algebraicas es una cantidad limitada. Entonces, por ejemplo, el siguiente ejemplo, m de x igual x más x cuadrado más x cubo más puntos suspensivos es una cantidad ilimitada, indeterminada. Entonces, no es una expresión algebraica. A su vez, otro ejemplo, m de x igual 3x a la x más 4x a la x más 1. Como ustedes verán, lleva como exponente las variables a la misma variable que tenía inclusive. Tampoco estos son expresiones algebraicas. Tenemos esas dos limitaciones entonces para las expresiones algebraicas. Es un término algebraico. Un término algebraico viene a ser la combinación de números y letras vinculados entre sí o unidos entre sí por las operaciones de multiplicación, división, potenciación y radicación. Este término algebraico consta de dos partes, una parte numérica y una parte literal. Ejemplo, el siguiente término algebraico, menos 219, x a la cuarta, y a la quinta, z, en el cual tenemos como parte numérica a menos 19, que viene a ser el coeficiente que incluye al signo. La segunda parte, la parte literal, en la que están las variables, en este caso x, y, z, elevados a exponentes, 4, 5 y 1. ¿Cómo se clasifican las expresiones algebraicas? Se van a clasificar en dos grupos, según la naturaleza del exponente y según la cantidad de términos. Según la naturaleza del exponente, todavía tenemos otros dos grupos, expresiones algebraicas racionales y expresiones algebraicas irracionales. Las expresiones algebraicas racionales llevan por exponentes a números enteros, vale decir, números positivos y números negativos. A su vez, todavía se va a subdividir en dos subgrupos, que vienen a ser las expresiones algebraicas racionales enteras. Ejemplo, m de x igual raíz de 3, x a la cuarta, más pi x al cubo, más 2x a la quinta. Como ustedes verán, los exponentes de las variables, en este caso la variable x, tiene como exponente 4, 3 y 5. Entonces, una expresión algebraica racional entera va a tener todos los exponentes enteros positivos. Expresión algebraica racional fraccionaria. Las expresiones algebraicas racionales fraccionarias van a tener al menos una variable con exponente negativo. Veamos el siguiente ejemplo. m de x igual raíz cuadrada de 2 por x a la 220 más 2020 sobre x menos 3. ¿Y dónde está la variable con exponente x? Si nosotros llevamos esta variable x al numerador, irá con signo negativo, o sea, sería x a la menos 1. Aquí aparece la variable con al menos un signo negativo, que viene a ser una expresión racional fraccionaria. Las expresiones algebraicas irracionales van a tener al menos como exponente a una fracción. Veamos el siguiente ejemplo. A de x, y igual raíz cuadrada de x más raíz cuadrada de y más 2xy. Si llevamos la raíz como exponente para esta variable x, sería x a la 1 medio. Igualmente para aquí, para y, su exponente vendría a ser a la 1 medio. Es como aparece exponentes fraccionarios, se dice expresión algebraica
irracional. Según el número de términos, tenemos expresiones algebraicas de un término, expresiones algebraicas de dos términos y podemos generalizar expresiones algebraicas de n términos. Cuando una expresión algebraica es de un término, su nombre ya nos indica que solamente va a poseer un solo término algebraico. En este caso, 2x a la u tercio. Expresión algebraica de dos términos tendrá dos términos algebraicos. Como ejemplo tenemos 3x a la menos 2 más 2. Dos expresiones o dos términos algebraicos. Expresión algebraica de n términos. Tenemos como ejemplo a x más x al cuadrado más x al cubo más x a la cuarta más x a la quinta. En este caso tenemos 5 términos. Recordar siempre que este valor de n no significa términos indeterminados, sino una cantidad limitada para ser considerada como expresión algebraica. Nota importante. Toda expresión no algebraica se llama expresión trascendente. ¿Quiénes figuran dentro de eso? Por ejemplo, z a la x. Esta vendría a ser una expresión exponencial, porque tiene como exponente a una letra. Este logaritmo de x vendría a ser una expresión logarítmica. Seno de x aparece en los términos trigonométricos, entonces viene a ser una expresión trigonométrica. Pasamos ahora a definir qué son los polinomios. Los polinomios van a ser expresiones algebraicas racionales enteras respecto a toda variable. Significa, si decimos expresión algebraica racional entera, todo polinomio debe tener exponentes enteros positivos. ¿Cómo se va a clasificar los polinomios? Los polinomios también se van a clasificarse de acuerdo al número de términos, como los monomios. En este caso, son expresiones algebraicas racionales enteras de un solo término. Raíz, como tenemos el ejemplo, raíz cuadrada de 3, x a la cuarta, y a la sexta, z a la séptima. Binomio. Un binomio tendrá dos expresiones algebraicas racionales enteras. 3x más 2y. Un trinomio tendrá tres términos algebraicos racionales enteros. X al cuadrado menos 4x más 3. Así también podemos generalizar diciendo que es un polinomio de n términos. En este ejemplo tenemos x más 2x al cuadrado más 3x al cubo más 4x a la cuarta más 5x a la quinta. En total tenemos un polinomio de 5 términos. No te olvides que esta n es una cantidad limitada. Además, si hablamos ya de polinomios, todos los exponentes tienen que ser enteros positivos. Forma general de un polinomio de una sola variable. ¿Cómo representamos a un polinomio en una sola variable? La forma general es la siguiente. P de x igual a sub n por x a la n más a sub n menos 1 por x a la n menos 1 más otros términos más que van a proseguir sumando y tenemos hasta a sub 1 por x a la 1 más a sub 0, donde a sub n, o sea, este coeficiente que vemos aquí adelante, tiene que ser diferente de 0. Ya vamos a conocer en ahí. ¿Qué es a sub n? A sub n viene a ser el coeficiente principal y a sub 0 vendría a ser el término independiente. ¿Por qué término independiente? Porque no está ligado a ninguna de las variables. Entonces, x, como es la variable, ese sí va a ser cualquier número real. N, que viene a ser el exponente, tiene que ser un entero positivo. A sub n el coeficiente principal y a sub 0 el término independiente. Además, podemos recalcar que a sub n menos 1, a sub 1 hasta a sub 0 vienen a ser los diferentes coeficientes. Teoremas importantes. Para hallar la suma de coeficientes en un polinomio de una sola variable, basta hallar su valor numérico. En este caso, en vez de la variable, vamos a reemplazarle por el número 1, quedando entonces a sub n más a sub n menos 1 más hasta a sub 1 más a sub 0. Y para un término independiente, para hallar el término independiente, a las variables simplemente reemplazaremos por el número 0. Eliminando a todas las variables quedaría simplemente a sub 0. Valor numérico de una expresión matemática.
es el valor numérico de una expresión matemática? Viene a ser el valor numérico que se va a obtener al reemplazar las variables por constantes numéricas. Aquí dice, consiste en sustituir las variables por números o constantes y efectuar las operaciones indicadas. Ejemplo dice, hall el valor numérico de p de x igual a x a la cuarta más x al cubo más 2x a la quinta para x igual a 2. Solución. A la variable reemplazamos por el valor de 2, o sea que en vez de x vamos a poner 2. Sería entonces x 2 a la cuarta más 2 al cubo más 2 por 2 a la quinta, resultando 2 a la cuarta, 16, 2 al cubo, 8, 2 a la quinta es 32, por 2 sería 64. Haciendo la suma correspondiente, obtenemos como resultado 88. Bien, queridos alumnos, pasamos a la siguiente práctica de resolver ejercicios y problemas. Entonces, te invito a observar el siguiente video con mucha atención.